¿vale? Vale, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que estáis conectados con nosotros y a los que en los próximos minutos lo hagáis también. En primer lugar, pues deciros que hoy pues celebramos este seminario que nos va a presentar el doctor Pedro Bernal del Domínguez, a quien agradecemos el esfuerzo que sabemos que ha hecho por estar aquí y por enseñarnos algo de lo mucho que sabe. Bueno. Y lo que sí que puedo decir es que esto se lo ha trabajado muy bien, porque nosotros estas cosas se las pedimos a los que sabemos que se van a esforzar en pensar muy bien lo que van a decir. Sin más, solamente decir que el doctor Bernaldez, pues ahora mismo, aparte de su joven veteranía, pues es especialista, lógicamente, en cirugía ortopédica y traumatología. Bueno, hablar de premios e historias sería demasiado, pero sí ha sido premio nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y también de esa misma sociedad andaluza. Y es experto pues, en técnicas, en lo que ahora mismo es más importante, que son las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, las terapias biológicas, terapias ecoguiadas y sobre todo también la cirugía artroscópica. Podemos decir que en su relativamente joven vida científica, pero sin embargo lleva pues una serie de años dedicados no solo al trabajo, sino a la formación, y decir que ha estado en el Sport Medical Center. Bueno, él ha creado el Sport Medical Center para el tratamiento integral del deportista en Sevilla, y es donde él trabaja, y eso ha sido pues gracias a la formación que ha tenido, pues normalmente desde el año 2002, en el que estuvo en el hospital de Nueva York, en el Orthopedic Surgery de Nueva York, pues 2006 estuvo en la Mayo Clinic, formándose en lo que a él le gusta también dentro de la especialidad, que es el tema de la cirugía y patología del codo y del hombro. Por eso hoy nos va a hablar precisamente de este aspecto. En el año 2009 estuvo en Chicago con Brian Cole, cirujano ortopédico de los Chicago Bulls de baloncesto, o sea que está muy también metido en el tema deportivo. En el año 2011 hace una estancia en el Massachusetts General Hospital con el profesor Warren, y en el 2014 en el Mount Sinai Hospital con el profesor Hosman. Bueno, eso significa que dentro del trabajo que lleva, hacer esas estancias representan un esfuerzo tremendo, Pedro, y eso hay que agradecértelo porque eso es así. Y a nivel nacional es curioso porque dentro de lo que cabe no solo ha ido al extranjero a formarse, sino que nuestra cátedra tuvo el valor de asistir al máster nuestro de traumatología del deporte en el año 2010 durante 2 años, bajo la dirección de nuestra cátedra con el profesor Pedro Guillén. Pero es muy interesante que él también ha sabido ir a los sitios donde se aprenden las cosas más actuales, como ha sido a partir del 2010 con los doctores Anitúa y Miguel Sánchez para formarse en las terapias biológicas que son tan importantes hoy día. Y durante una serie de años, pues son por lo menos 6, ha estado formándose en el tema de la ecografía musculoesquelética, pues con los profesores más importantes que tenemos aquí a nivel nacional, como son los profesores Jiménez Díaz y Valio. Es decir, él después de estos años pues ha conseguido el título de experto en ecografía musculoesquelética, que eso para un cirujano ortopédico, yo que lo soy, eso representa un esfuerzo bestial. El llegar a unir la ecografía, las técnicas ecoguiadas con la cirugía ortopédica convencional, aunque sea mínimamente invasiva, eso, Pedro, eso es algo muy importante que los veteranos pues no dominamos, pero vosotros estáis ahora al máximo nivel. Me he permitido decir estas cosas porque es muy importante explicar que una persona como tú, el esfuerzo que ha hecho es importante, pero sobre todo se ha formado en lo que ahora le hace estar en el máximo nivel de actualidad. Y entonces, pues gracias por tu trabajo, gracias por esta dedicación, y enhorabuena por el trabajo que haces también en Sevilla, con esos protocolos que has diseñado de trabajo para tus pacientes, que eso yo creo que debías de darle publicidad, más publicidad, porque eso la gente no lo conoce. Y esos son protocolos que tú has diseñado personalmente. Así que sin más, te cedo la palabra y gracias por el esfuerzo que has hecho, Pedro. Adelante. Bueno, José Luis, muchas gracias. La verdad es que, bueno, estoy ahora mismo colorado porque me has puesto, en fin, me has hecho una descripción curricular que no me esperaba
y para mí es un honor, ¿no? Me da un poco de vértigo, ¿no? Porque es verdad que ya tengo una edad, pero todavía no tengo canas, y ese currículum la verdad es que lo he hecho con mucha pasión. Creo que en la vida al final el que siembra recoge, y todo esto no es más que fruto de ese esfuerzo, de esa dedicación y de darlo todo por una pasión, como es la cirugía ortopédica y la traumatología. Sabes que provengo de una saga de traumatólogos también familiar que lo llevamos aquí dentro, ese pellizco, y para mí es un honor estar con vosotros y gracias por tu excelente presentación. Bueno, pues efectivamente me apasiona las lesiones deportivas, me apasiona el hombro y el codo, me apasiona las terapias biológicas, la ecografía, y al final todo esto está dando lugar a una especie de nueva subespecialidad, entre comillas, donde de forma transversal participamos no solo los cirujanos ortopédicos, sino otros especialistas que trabajan con el aparato locomotor, como son los rehabilitadores, como son los médicos del deporte, los reumatólogos, como son los médicos de familia, médicos del trabajo, radiólogos, fisioterapeutas. Es decir, estamos ahí muchos especialistas en torno a un tejido, como son las partes blandas fundamentalmente, lesiones tendinosas, ligamentosas, lesiones musculares, el cartílago, el hueso, por supuesto, la cápsula, que hace que presenciemos cursos donde haya más de 7 o 8 especialidades a la vez. Eso era algo totalmente irreal hace 12 años, ¿verdad, José Luis? Que eran todos traumatólogos, o todos rehabilitadores, o todos fisioterapeutas, ¿no? Ahora no, ahora las patologías y los diagnósticos y los tratamientos nos están uniendo a los especialistas, ¿no? Con lo cual, vamos a hablar de qué hacemos con el manguito, vamos a hablar qué hacemos con el colateral medial del codo, vamos a hablar qué hacemos con la capsulitis, y todos aportamos. Así que creo que esa reflexión que has hecho es muy interesante y lo pongo en valor. Pues si Antonio me dice cómo compartimos la pantalla, me dices, por favor, que yo esta plataforma no la conozco. Sí, Pedro, abajo a la derecha hay un icono lila. Sí, ya lo estoy. Vale, clicamos, Vale. luego abajo en la tercera pestaña pone compartir contenido. Vamos a ver, compartir contenido, perfecto, vale. Y ahí compartir aplicación pantalla. Vale, perfecto. Vale, y ahí te saldrá la imagen de tu escritorio, pínchale y ya compartir abajo. Vamos a ver toda la pantalla. Sí, pínchale a la imagen que te aparece. Eso es, perfecto, ya se ve, Pedro. Se ve, ¿verdad? Muy bien. Sí, todo muy bien. Perfecto, pues entonces vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, Se ve perfecto, toda la Pedro. pantalla. Perfecto. Pues nada, de nuevo daros las gracias por esta invitación, un tema que la hora que es un martes hasta ahora, pero nos apasiona, y los que estemos aquí, pues sois bienvenidos. Ya José Luis me ha presentado, y es para mí un honor estar en mi casa, como es la UCAM. Estuve 2 años allí, desde el 2008 a 2010, haciendo el máster de traumatología deportiva, y conozco desde al doctor Guillén, a Paco Esparza, a José Luis Martínez y a todos los compañeros que han ido pasando por allí. Para mí un honor estar con vosotros. Bueno, José Luis me habló de dar una charla que realmente era un poco trampa, porque realmente eran 3 charlas en una, con lo cual yo al final he intentado desglosarlas y separarlas muy bien para darle sentido a lo que él me pide. Por un lado, me pedía una valoración ortopédica del miembro superior en deportistas. Así que yo he hecho un taller que lo hacían mis alumnos de fisioterapia y rehabilitación funcional, de ciencias del deporte, y hicimos un tutorial, lo hemos grabado y lo hemos editado, y lo presentaremos en tercer lugar por cuestiones de agenda. Luego me preguntaba el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones de los deportistas de lanzamiento. Y por último, los protocolos de prevención de las lesiones. Con lo cual son realmente 3 charlas en una, relacionadas, pero que yo he querido separarlas. Aquí tienen las 3 partes. Vamos a empezar por la segunda y por la tercera. Si os parece, hay unas preguntas y tal, pero ya le comentaba a José Luis que tengo un compromiso de un concierto de José Luis Perales a las 9, y mi mujer, si no voy, me mata. Entonces, bueno, ya me ha presentado un poquito José Luis, no vamos a abundar más en esto, y vamos a empezar sobre las lesiones en el hombro y en el codo en deportes de lanzamiento. Bueno, pues aquí me tenéis. Esto fue hace 2 días, jugando al squash con mi hijo, y me dio por grabarme un poquito, y ahí estoy, bueno, pues subiendo el hombro hacia arriba. Los deportes de raqueta, como el tenis, como el pádel, como el squash, así como otros como el balonmano, baloncesto, béisbol,
son deportes que utilizan la parte del miembro inferior del brazo. Esto condiciona un uso repetitivo de articulaciones como el hombro y el codo, que fuerzan a esos tejidos normales, como los tendones, la cápsula, los ligamentos, a usarlo de una forma desmedida. Y por tanto, ocurren las famosas lesiones por sobreuso. Estas lesiones tienen un comportamiento muy definido que tenemos que analizar muy bien, tanto en la biomecánica, en el tipo de deporte que hacen deportistas, su forma física, su condición, sus golpes, y con pruebas complementarias como la exploración, la tomografía, la resonancia, vamos a determinar qué tipo de lesiones tiene y cómo podemos tratarlas. Bueno, si hay alguna ventaja que tenemos los cirujanos ortopédicos, los traumatólogos, los médicos del deporte, es que conocemos muy bien nuestro cuerpo, conocemos todas las patologías y al hacer prácticas deportivas podemos entender qué entidad, qué estructura estamos sobreutilizando o dañando y qué medidas preventivas podemos hacer para que no ocurran las lesiones, lo cual no quita que estemos exentos de cualquier lesión aguda. Pero sí que es verdad que yo personalmente cuido muy mucho la biomecánica, cuido muy mucho los lanzamientos, la ejecución de los golpes, me gusta estudiar un poquito cómo se realizan, porque todo eso nos va a ahorrar muchos problemas que veremos ahora, ¿no? Entrando de lleno en las lesiones del hombro y codo en lanzadores, ya hemos comentado que todos los ejercicios repetitivos por encima de la cabeza van a producir una importante sobrecarga mecánica en las articulaciones, tanto del hombro como del codo. Y hablamos de sobrecarga en los tejidos tendinosos, ligamentosos, capsulares, cartilaginosos y óseos. Son esos tejidos los que están susceptibles de dañarse con tanto uso repetitivo. Porque estas sobrecargas pueden causar un cambio anatómico evidente, estructural en estos lanzadores jóvenes y por tanto tener una lesión. Son bastante frecuentes y pueden llegar a ser incluso incapacitantes en gente joven que estén haciendo estas actividades. Fijaros cómo está valguizando el codo el jugador de béisbol o cómo está este lanzador de jabalina. Fíjate el esfuerzo que tiene que hacer tan importante en el momento de lanzar. Todo esto de forma repetitiva va a condicionar que los ligamentos en este caso y los tendones se vayan dañando y condicionando finalmente cambios degenerativos en la articulación. Pero no solo pueden ocurrir de forma aguda, un esguince puntualmente, sino que la patología repetitiva, mal ejecutada y sin una preparación previa, va a determinar una lesión. Y yo soy de la teoría que el mayor productor de lesiones tendinosas de sobrecarga es IKEA. IKEA, con el concepto de make yourself, hazlo por ti mismo, para ahorrar costes, origina una cantidad de tendinopatías y de lesiones ligamentosas muy importante, ¿no? Y es algo que tiene un poco de gracia, pero es verdad. Si no ejecutamos bien cómo atornillar una mesa donde puede tener 20 tornillos con un mal atornillador, con una mala posición, os aseguro que al día siguiente vais a tener una epicondilitis seguro. Y de hecho las veo en mi consulta cada semana. Con lo cual, oye, vamos a colocar el mueble en un sitio adecuado, a una altura adecuada, con un instrumental adecuado, con unas prendas adecuadas, ya lo veremos luego en la prevención de lesiones, y eso seguro que nos va a ahorrar muchas lesiones. Bueno, ¿qué lesiones pueden ocurrir en los deportes de lanzamiento, en cualquier deporte? Bueno, a nivel muscular ya hemos comentado, lesiones musculares, en los tendones, en las fascias, en los ligamentos, también en la cápsula, y a nivel esquelético puede haber lesiones en los huesos y en el cartílago. Vamos a centrarnos ahora en el hombro y más tarde nos centraremos en el codo. La lesión del hombro en los lanzadores, la lesión articular, ocurre cuando el cuerpo no es capaz de coordinar adecuadamente los segmentos de movilidad en algún momento del ejercicio. No olvidéis que el lanzamiento en la bola está estudiado, son seis pasos distintos muy bien estudiados y concretamente al soltar la bola en los lanzamientos puede haber un daño estructural importante. Para evitar las lesiones, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, identificar y evitar la repetición indebida de estos lanzamientos. Sobre todo estamos hablando de deportistas jóvenes, pero también de no tan jóvenes. Es muy importante la labor del entrenador, del preparador físico, del adaptador funcional, del deportista, que estudien muy bien a hacer el mecanismo. El mecanismo está todo estudiado a nivel del golf, a nivel del tenis, a nivel del lanzamiento de jabalina o del béisbol. Si hacemos una correcta ejecución del movimiento, vamos a ahorrarnos muchos problemas y muchas lesiones.
Hemos estudiado 7 tipos de lesiones que ocurren en el hombro de lanzadores, 7 tejidos, 7 problemas que puede haber. Con lo cual, al final, tenemos el hombro del nadador, el hombro del lanzador, el hombro de tenista, es decir, al final, cada deporte tiene su lesión. Por ejemplo, una patología frecuente es una debilidad de los estabilizadores de la escápula y de los rotadores externos. Como nosotros no tengamos un buen tono muscular y hagamos un ejercicio repetitivo, vamos a tener dolor porque no tenemos bien estabilizado toda la musculatura que rodea la escápula y todos los rotadores externos. Puede haber el conocido síndrome del pinzamiento subacromial. Esta biomecánica alterada va a hacer que empecemos a trabajar más una zona del hombro que va a empezar a rozar con el acromio y por tanto va a haber un pinzamiento. Y ese pinzamiento determina una bursitis, determina un engrosamiento del supraespinoso y una rotura. Pero además también puede haber una rigidez en la cápsula posterior. Todo esto es biomecánica. También ese ejercicio repetitivo mal realizado va a sobrecargar una rigidez posterior y una inestabilidad en la cápsula anterior. Y eso puede determinar una microinestabilidad y que la cabeza del húmero quiera salirse de la glenoides y dañar, por tanto, el labrum, que está aquí anterior, dañar los ligamentos glomerales anteriores y originar unas lesiones estructurales. Seguimos, la quinta lesión. Igualmente, ese ejercicio repetitivo puede comprimir, puede dañar estructuras neurológicas. Y concretamente, el nervio supraescapular es una patología muy típica a nivel superior o inferior, en el cuadrado que tenemos justamente a nivel del hombro, puede dañarse esa zona y originar una neuropatía, un dolor acuciante, sordo, con descargas, que condicionan un atrapamiento neurológico. Tenemos que estar atentos a esas apariciones neurológicas. Por supuesto, puede haber una lesión de la cara articular del manguito rotador, que esto es diferente al pinzamiento subacromial, una lesión pasta, una partial articular surface tears, que se llama, que también condiciona por una mala biomecánica, es un pinzamiento póstero superior. Y también, ya más raro, puede haber una luxación glomerular. Estas 7 patologías, fijaros que son todas en el hombro del lanzador y no tienen nada que ver una con otra. Por tanto, no todos son tendinitis y hay que hacer una adecuada historia clínica, hay que hacer una adecuada exploración complementaria y las pruebas de imagen. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? La prevención. Si nosotros hacemos una prevención, el número de lesiones en el hombro va a disminuir en picado. Es importante hacer un precalentamiento que deberían incluir lanzamiento con aumento progresivo, tanto de la velocidad como de la intensidad. La prevención, por tanto, y la rehabilitación en las lesiones requiere centrarse en la optimización de los mecanismos de lanzamiento, en la fuerza central, en el control escapular y en el arco de movilidad articular. Siempre digo en mi consulta que la prescripción número 1 que yo hago no es ni paracetamol ni ibuprofeno, es fortalecimiento muscular. La fuerza central es claramente el mayor analgésico que podemos tener en patología articular. Todas estas lesiones, cervicalgia, lumbalgia, dolores de hombro, que tienen un poco tono muscular, conforme invitemos al paciente a educarle, a trabajar la musculatura periescapular, el paciente se va a mejorar. Y por supuesto evitar las malas posturas, ¿no? Es importante que tengamos en la misma consulta o en el centro equipo donde trabajemos una serie de programas de ejercicios, hay muchos en internet, para ese fortalecimiento muscular que hemos enseñado. Esto es básico para evitar las lesiones. Y desde aquí hago un apostillo, pues, darle las gracias a este fenómeno que tenemos en España, como nuestro compañero, nuestro deportista Rafa Nadal, que tantas tardes de gloria nos ha dado. Desde aquí un pequeño homenaje para hacer la transición del hombro al codo. Gracias, Rafa. Pasamos ahora a las lesiones en el codo en lanzadores. Claro, estamos hablando de un segmento pequeño de la población y además en España hay poca lesión de lanzador en el codo porque, bueno, no hay ejercicios, deportes de una gran predominancia que dañen el codo, por así decirlo, ¿no? Diferente es el codo de tenis o el codo de golf, que son tendinopatías, pero sobre todo en Estados Unidos y en Cuba, el béisbol es un deporte de los principales que hay. Y aquí sí que hay una patología muy típica, que es la lesión del ligamento colateral medial, que ahora veremos, que es tan frecuente por este deporte
que se ha estudiado muchísimo, que hay muchísimo publicado, que hay muchísima biomecánica estudiada y con técnicas terapéuticas, conservadoras y quirúrgicas diseñadas. Bien, los lanzamientos repetitivos van a provocar mucho estrés en la articulación del codo, como es lógico. El deporte príncipe es el béisbol. También hay otros deportes de lanzamiento. Y este estrés repetitivo va a producir en ocasiones graves lesiones en el codo. No solo ligamentosas, sino también biomecánicas a nivel del cartílago y, por tanto, osteofitos y artrosis. A diferencia de una lesión aguda por un traumatismo, una lesión por estrés repetitivo ocurre de una forma progresiva con el paso del tiempo. Es lo que ya hemos ido comentando en la charla. Y la lesión típica en el lanzador de codo, el béisbol, es la lesión del ligamento colateral medial. Como bien sabéis, la anatomía del codo es parecida en ese aspecto a la rodilla y tiene ligamentos colaterales tanto por medial como por lateral. A nivel medial hay 3, a nivel lateral hay 5. En función del estrés que estemos sometiendo, en este caso un valgo forzado con flexión, vamos a ir poco a poco distendiendo ese ligamento y por tanto rompiendo. Y esto va a determinar un dolor, una inestabilidad que ahora veremos. Las causas, lo acabamos de decir, el uso repetitivo. En los lanzadores de béisbol la tasa de lesión está relacionada con el número de lanzamientos realizados, obviamente. No es lo mismo ese jugador amateur que juega 2 partidos al mes que el jugador profesional que está jugando casi a diario. También es una anécdota curiosa que los lanzadores más altos y los que lanzan con mayor velocidad también tienen más riesgo de una lesión. Aquí estoy viendo la cinemática del lanzamiento en el béisbol, los 6 steps, los 6 pasos que hemos comentado anteriormente. Bueno, ¿qué clínica da las lesiones del codo del lanzador? Fundamentalmente el dolor. Dolor del codo durante el lanzamiento o después de haber terminado el lanzamiento. A veces ya este dolor ocurre incluso en reposo al finalizar la actividad deportiva. Esto va a determinar una incapacidad para realizar futuros lanzamientos. A veces también hay un hormigueo en el codo o antebrazo o algunos dedos de la mano, señal de que hay una neuropatía, en este caso del nervio cubital, que está muy cerquita del ligamento colateral medial, y a veces sensación de descarga eléctrica que se irradia hacia el antebrazo. Por eso veremos luego en el taller de exploración la importancia de la exploración no solo biomecánica articular, sino la importancia de la musculatura, del tono muscular, la importancia de la exploración neurovascular, porque todo eso nos va a dar mucha información para el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, hablando del examen físico, ¿qué tenemos que hacer para una lesión de codo? Pues hay que preguntar los antecedentes personales y la actividad del día a día. Eso es fundamental. Ver el rango de movimiento, ver qué fuerza tiene, si tiene algún tono deficitario en el músculo, en la fuerza. Ver la estabilidad, no solo del codo, sino también del hombro. Vamos a ver que no es fácil explorar una inestabilidad del codo, a veces hay que hacerlo con anestesia, pero con alguna técnica de pivot shear, la técnica de Driscoll, podemos ver un bostezo en el colateral medial. Por supuesto, siempre preguntar cuál es el área de mayor dolor. El paciente muchas veces te indica dónde está el problema. Vamos a palpar las estructuras, hay que saber anatomía, hay que saber dónde están los ligamentos, dónde están los músculos, dónde están los nervios y los huesos. Y por último, vamos a realizar unas maniobras diagnósticas, unos test específicos para poder realizar diagnóstico diferencial. No es lo mismo un dolor en la cara anterior del codo, que puede ser un problema del tendón del bíceps, que un problema en el pronador o un problema en la entesis de la musculatura flexora, una epitrocleitis, que es un problema en el colateral, que es un problema en el nervio cubital. O sea que al final la anatomía y la exploración te da todo el diagnóstico. Y, por supuesto, las pruebas complementarias. No podemos olvidarnos de ellas porque muchas veces nos dan la clave. Es decir, mi teoría es que con la historia clínica y con la exploración tenemos un 90% del diagnóstico. Eso es bastante importante. Pero en ocasiones se nos puede quedar corto y tenemos que recurrir a estudios radiográficos, donde podemos ver alguna fractura por estrés, algún espolón óseo, al TAC, que vamos a ver una imagen tridimensional muy bonita de las estructuras óseas, y también podemos ver espolones óseos u otros trastornos, cambios degenerativos en el cartílago, artrosis. Y por último, la resonancia magnética, sobre todo para lesiones de partes blandas, lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas, musculares. Bien, hemos hablado de 7 lesiones en el hombro del lanzador. Vamos a hablar de 5 lesiones en el codo del lanzador. Ya hemos hablado de la más frecuente, el colateral medial, pero también podemos ver tendinitis de los flexores,
pronadores. Este lanzamiento repetitivo puede dañar todo lo que es la epitelocleitis, que ya todos conocéis, en la musculatura flexora pronadora. Se produce un dolor en el lanzamiento y puede ocurrir también en reposo en los casos más severos. Aquí veis también un caso, una tendinopatía flexora con líquido incluso, que precisó incluso la punción y aspiración en la vaina de los flexores, en este caso en muñeca, porque tenía un derrame sinovial importante. Bueno, la segunda lesión, ya la hemos comentado, la más frecuente es las lesiones del ligamento colateral cubital. Estas lesiones, como podéis imaginar, ocurren fundamentalmente en los lanzadores de béisbol. Hay un daño en el ligamento colateral ulnar, que es el más frecuente lesionado en los lanzadores, y esta lesión puede variar desde una inflamación hasta un desgarro completo del ligamento. Está muy estresado, se va sometiendo, suelen ser lesiones por sobreuso, y esto va a condicionar un dolor en el codo, una pérdida de fuerza y una disminución de la velocidad en el lanzamiento. Otra patología más infrecuente es el síndrome de sobrecarga en valgo y en extensión. Esta patología, bueno, es más infrecuente, pero hay que considerarla y tenerla en mente, porque durante el movimiento del lanzamiento, el olecranon y el húmero van a rozar, se friccionan uno contra el otro. Esto, cuando ocurre 10 veces, 20 veces, no pasa nada. Pero cuando el tiempo se repite, esto va a dar una sobrecarga en valgo y extensión y va a determinar un daño en el cartílago del olecranon y crear un excesivo crecimiento del hueso, como un espolón o osteofito, que va a inflamar y doler el codo. Es el síndrome de sobrecarga en valgo y extensión. Más raro, pero pueden ocurrir fracturas por estrés. Ya conocéis fracturas por estrés en los metatarsianos, en la tibia distal, pero en el codo, lógicamente, pues de tanto usarlo, puede haber una fatiga y por tanto fisurarse el olecranon. Es bastante raro. Y por último, las neuritis del cubital. Hemos comentado que más medial al ligamento puede haber una fricción, estirarse mucho el nervio cubital y esto puede condicionar una irritación de ese nervio. Entonces eso dará un dolor, la cara medial del codo, que se irradia por los dos tendones cubitales, el anterior y posterior, y va a llegar hasta el quinto y cuarto dedo, un hormigueo, unas parestesias que el paciente lo describe muy bien. Neuropatía cubital. Estas son las 5 patologías que suelen ocurrir en el codo del lanzador. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Pues como siempre, un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, bueno, primero analizar la biomecánica, analizar cómo hace el ejercicio, ver el tono muscular. Todo esto es fundamental. Eso lo hacen los entrenadores, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los médicos del equipo. Hacer un cambio de actividad. Muchas veces, oye, reposo, para un poquito, evita esas actividades repetitivas que te desencadenan el dolor, un poquito de frío, antiinflamatorios, cambia la biomecánica, un poquito de fisioterapia. Todo esto te va a venir bien. Y sobre todo vamos a darle tiempo a que la naturaleza actúe. El organismo tiene capacidad de autocuración, si lo dejamos tranquilo, eso es muy importante, que muchas veces nos empeñamos en hacer cosas, en actuar, vamos a hacerlo tranquilo. Y normalmente, unos masajitos en esa zona, solemos mejorar la dolencia del paciente. Entrenar la fuerza, ya lo he comentado, la importancia que tiene de tener una buena musculatura, no solo de la zona, sino la zona perilesional. Todo esto nos va a condicionar un alivio del dolor. Y tenemos peso muerto, tenemos banda elástica, tensores, hay muchos dispositivos para entrenar la fuerza. También podemos utilizar vendajes funcionales u ortesis que evitan que las lesiones agudas se cronifiquen. Yo personalmente soy amigo de utilizarlas en momentos puntuales, agudos. Sé que hay una escuela de fisioterapeutas que están siempre quitando las ortesis, las rodilleras, las tobilleras, las coderas. No porque muchas veces pueden luchar contra el edema, contra la inflamación, no te digo nada en postoperados, pero creo que de forma puntual pueden ayudar a la recuperación del deportista. Aquí estamos viendo los programas de ejercicio que ya hemos comentado, que son fundamentales. Y en ocasiones que no hayamos podido mejorar, o que el paciente continúe con dolor, o que sea un paciente de alto nivel, alto rendimiento, pues vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, que fundamentalmente vamos a hacer una artroscopia, cirugía artroscópica, vamos a introducir una mini cámara dentro de la articulación para poder realizar diversas técnicas. La resección de los espolones, la limpieza de la sinovitis o del líquido, si hay alguna lesión ligamentosa se puede reparar incluso por cirugía artroscópica. Esto es una parte inicial.
Y luego, en casos de rotura del ligamento colateral medial, vamos a hacer la técnica de Tommy John, que es utilizar un ligamento autólogo prestado, un tendoncito, suele ser el palmar mayor, lo utilizamos prestado, un tenotomo, se extrae, hacemos unos túneles óseos tanto en el cúbito como en el húmero, y esos túneles óseos nos va a permitir pasar esta plastia autóloga del paciente, fijarla con unos tornillitos interferenciales o unos arpones, y por tanto hemos reconstruido un nuevo ligamento. Es como una ligamentoplastia típica de la rodilla, pues también la hacemos en otras articulaciones, como puede ser el hombro, como puede ser el codo, el tobillo. Aquí os dejo una serie de referencias bibliográficas que he utilizado para hacer este estudio sobre lesiones del codo y del hombro. Y a continuación vamos a pasar a la tercera parte de protocolos de prevención de lesiones. José Luis, yo no sé si quieres alguna pregunta o pues, continuamos con la prevención. No sé si estáis ahí. Sí, Pedro, yo sí. No sé, José Luis. Sí. Continúa, Antonio, con la charla y luego preguntáis, Eh, ¿no? sí, en principio sí, no hay ninguna pregunta, así que puedes continuar. Perfecto, pues vamos allá. Pasamos a un tema totalmente distinto, que está relacionado no solo con el hombro y el codo, sino también con cualquier articulación. Es un tema que a mí me apasiona y creo que, aunque sea cirujano ortopédico, pero creo que hay que darle su importancia. La mejor manera de tratar una lesión es evitar que se produzca. Por tanto, nuestro objetivo, y hay ya proyectos de lesión cero, sería muy interesante educar a las clases infantiles, alevines, a cómo prevenir todas las lesiones. Y esta charla creo que sería interesante que la escucharan. La medicina preventiva es la mejor herramienta para reducir el número y el costo de las lesiones en el deporte, sin duda. Todo lo que invertamos, cada euro en prevención, será un euro que nos vamos a ahorrar por 10 en tratamientos. Pero la prevención implica ¿qué? Implica formación, implica información e implica educación. Y todo esto implica inversión por parte de las autoridades sanitarias y las autoridades sociales y gubernamentales. La formación entendida como una transmisión de conocimientos específicos de una determinada área a través de programas estructurados. Cada vez hay más entidades no gubernamentales, entidades privadas, entidades gubernamentales también, que nos están enseñando ejercicios de entrenamiento preceptivos para prevenir estas lesiones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. A mí me encanta cuando estos chicos ahora empiezan a hacer deporte y lo primero que hacen es calentar, dar una vuelta al campo, estiramientos. Me gusta mucho porque indica una buena educación. En mi época empezábamos como bestias a jugar el partido de fútbol, ¿no? Segundo, información. Hay que llegar a hacer ideas claras y concretas a los colectivos implicados a través de los canales de divulgación disponibles. Cada vez hay más canales de divulgación y hoy día con todas las redes sociales y con YouTube podemos llegar a cualquier usuario. Nadie ya nos excusa decir, oye, es que yo no he visto esta noticia en el telediario o no me ha llegado este panfleto. No, hoy no tenemos excusa y a poco que uno tenga interés se puede informar. Y tercero, la educación, en su concepto más amplio. Transmisión de valores, de principios, de actitudes, de normas que van a regular la vida cotidiana de las personas y que ayudan a conducir el comportamiento en general por los cauces establecidos por la sociedad y por los deportistas. Fundamental. Los deportes de educación, la deportividad es fundamental. A mí me encanta cuando hay deportes y deportes, ¿no? Y el fútbol precisamente no brilla por la educación, sino más bien por la picaresca y por cómo engañar al árbitro o al rival. Pero a mí me encantan esos deportes de caballeros o de señoras, donde lo que prima es el valor del deporte, ¿no? Y que gana el mejor. ¿Qué estrategias tenemos para la prevención? Fundamentalmente, conseguir la máxima información y formación a los deportistas, realizar estudios sobre la realidad vigente, esto también es muy importante, y sabiendo que cada deporte tiene una zona de estrés anatómica. No es lo mismo un deporte de lanzamiento que un deporte de raqueta, que una marcha, que una carrera, que saltos, con lo cual eso es muy importante estudiar cada deporte. Reconocimiento médico inicial de valoración y orientación. También hay escuelas, hay entidades que ya están analizando el morfotipo del chico, la actitud, la fisionomía, la psicología. Todo esto hace que podamos orientarlo hacia un deporte u otro. No solo ya en la altura, ¿no? Ante los altos a baloncesto. No. Hay muchos más parámetros, ¿no? También es fundamental, ya lo he dicho varias veces,
aprender la técnica correctamente. Por eso es importante en las edades infantiles el dar clases, porque más vale empezar a aprender bien a lanzar una jabalina o a lanzar una pelota o jugar al pádel, porque esto nos puede evitar vicios y lesiones futuras. Pero una prima es importante, no sobrepasar jamás la capacidad de adaptación al esfuerzo en fase de crecimiento. Esto es muy importante. Conocer la anatomía correcta, el gesto deportivo, la intensidad proporcionada. Hay gente que parece que no hay un mañana, ¿no? Y hacer un entrenamiento deportivo y biológico. William Van Mechelen hizo un protocolo de actuación en la prevención de lesiones deportivas, donde lo que hacía era primero identificar el problema, ver los factores predisponentes y desencadenantes, hacer una propuesta de programa de actuación, una vez hecho, valorar los resultados y, si estos son positivos, aplicarlos de forma generalizada. Parece algo muy sencillo, pero para llegar a estas conclusiones ha habido que estudiar mucho y sentarse con muchos compañeros, hacer muchos talleres, pero me parece muy brillante como lo ha presentado Van Mechelen. Y por eso vemos como hay ya sociedades o hay federaciones que ya están haciendo un plan de desarrollo por edades en lo que tienen que hacer los objetivos. Aquí veis la Real Federación Española de Tenis, como hizo por etapas, el tenis por etapas, en 4 o 6 años, en de 6 a 8 años, y este programa de prevención de lesiones nos iba educando. Empezamos a hacer fácil lo difícil, la ilusión en la base, la distancia es la clave para golpear, saber golpear no quiere decir saber jugar. Es decir, me parece muy interesante lo que ha hecho la Federación Española de Tenis. Lo tenéis en internet, este manual, en Tenis por Etapas, y me parece a aquellos que estén apasionados por el tenis que lo deben de ver este plan de desarrollo. ¿Cuáles son las causas de lesiones deportivas? Eso es fundamental. Hay factores internos y factores externos, intrínsecos y extrínsecos. Los internos, bueno, pues las lesiones previas no curadas, desalineaciones esqueléticas, ejercicios mal realizados, una rápida carga de entrenamiento, un entrenamiento con elevada fatiga, calentamiento incorrecto, exigencias superiores a la capacidad física, escasa movilidad, la obesidad, la escasa flexibilidad. Todos estos son factores internos, intrínsecos al paciente, al deportista. Y esto tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo porque todo esto nos vamos a estudiar y vamos a intentar analizarlo para evitarlo, lógicamente, y por tanto hacer un desarrollo deportivo óptimo. Y luego factores externos, factores ya medioambientales, como el clima frío, un clima caliente, una superficie dura, un equipo inadecuado, un entrenamiento inadecuado, son factores extrínsecos al deportista. ¿Cuáles son los niveles de la prevención? Pues hay 3 niveles, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es lo que estamos hablando antes. Antes de lesionarme, ¿qué tengo que analizar? Pues todos los factores intrínsecos y extrínsecos, para que evite la aparición de la lesión deportiva por primera vez. Aquí tenemos 3 evaluaciones que hemos comentado. Fuster hablaba de 3 pilares. El primero es el conocimiento del deporte y sus peligros. El segundo es el dominio de la técnica y la especialidad deportiva. Y el tercero, muy importante, la preparación física, la capacidad de percepción de riesgo y toma de decisiones. Yo ahora mismo vengo de hacer el Camino de Santiago con 8 amigos en bicicleta y, bueno, pues éramos 8, no todos estábamos igual de preparados, no todos teníamos la capacidad de percepción del riesgo igual, ni la toma de decisiones. Y esto al final condiciona que algunos pueden tener una lesión, una caída y otros no. La prevención primaria fundamentalmente la dividimos en universales, selectivas e individualizadas. Las universales, como podéis entender, orientadas a toda la población. Las selectivas, dirigidas a los grupos de riesgo. Y las individualizadas para ya personas con factores de riesgo. Universal, selectiva, individual. Control de los factores que inciden en el acto deportivo sobre el deportista. El deportista tanto crecimiento como el adulto. Pues hay factores personales, factores materiales y factores ambientales. Como veis, lo hemos comentado un poco antes, factores que dependen de la persona en sí, factores de qué material deportivo esté usando y factores donde esté desarrollando, en qué medio ese deporte. Factores personales. Bueno, pues tenemos que analizar la edad del deportista, tenemos que ver su madurez ósea,
La talla, la alimentación, el peso, la hidratación, son factores que dependen exclusivamente del deportista, sea chico, sea joven, sea adulto. Factores personales. Luego están los factores personales, materiales. Factores materiales, todo esto son medidas preventivas primarias. Pues, ¿qué zapato deportivo utilizamos? ¿Qué calcetín? ¿Qué vestimenta? ¿Qué accesorios de protección usamos? En definitiva, ¿qué material deportivo? Esto es fundamental. He sacado antes el tema de la bicicleta. La bicicleta hay que hacerlo con una adecuada maillot, con un adecuado culote, con unas calas, con unos guantes, con unos cascos, con unas gafas, con un sillín, puede ser más o menos especial, con unas ruedas bien hinchadas. Es decir, todo esto condiciona que podamos desarrollar el deporte de forma correcta. Pues esto se puede aplicar a todos los deportes. Y por último, factores ambientales. No es lo mismo salir a hacer un deporte de lanzamiento con frío que hacerlo con temperaturas extremas. Si hay humedad, la altitud, todo eso condiciona. Y luego, tras una lesión, pasamos a las secundarias. ¿Cuáles son las medidas preventivas secundarias? Bueno, pues ya nos hemos lesionado, ya nos hemos roto el ligamento colateral, o ya hemos tenido un pinzamiento subacromial o una capsulitis adhesiva. Ahora nos estamos recuperando. ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a ocurrir? Vamos a prevenir los factores de riesgo. Entonces, tenemos que evitar todas estas lesiones que nos han ido ocurriendo para que no vuelva a ocurrir, nos hayamos operado o no. Esto es las medidas preventivas secundarias. Y las terciarias, bueno, hemos hecho las primarias, nos hemos lesionado, nos hemos curado, estamos con la secundaria, pero yo no quiero que me vuelva a ocurrir nada. Entonces, vamos a evitar lesiones en los puntos de máximo estrés físicos, en el hombro, en el codo, en la mano, en la muñeca. Oye, mira, yo he tenido una lesión de codo, Rafa Nadal ha tenido muchísimas lesiones, ha tenido neuropatía rotuliana, en el codo, en los pies, pues él, por ejemplo, pues juega con adhesivos en inmovilizaciones en las interfalángicas, o con una codera, o con una cincha rotuliana. Son medidas preventivas terciarias. Me he lesionado muchas veces, pero no quiero lesionarme más. Por ejemplo, prevenciones del síndrome subacromial y de la cordera bicipital en deportes de lanzamiento. Bueno, como conclusiones, los temas preventivos no son solo cosa de médicos, ya he comentado en 3 ocasiones que dependen también del preparador físico, del redactador, de la ciencia de la actividad física, del fisioterapeuta, del entrenador. Todos tienen que estar implicados. También los padres, los gestores, los políticos y mismos deportistas también hay que tener en la cabeza y saber cómo tengo que prevenir una lesión. Los colectivos también deben de conocer las patologías propias de los distintos deportes. Bueno, vamos a concluir, por tanto. Lo primero de todo es que con una adecuada formación podemos prevenir múltiples lesiones. Segundo, que los entrenadores, preparadores físicos y clubes y entidades gubernamentales tienen una gran labor en este tema. E insisto, más vale prevenir que curar. No obstante, debemos seguir estudiando, analizando todos los detalles para seguir mejorando con el objetivo de lesiones cero. Pues nada, os doy las gracias desde aquí. Ahí tenéis mi correo electrónico por quien quiera escribirme. A continuación, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto. Y luego veremos el taller de exploración del aparato locomotor en miembro superior. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, enhorabuena, porque en estos minutos nos has sabido transmitir pues muchas cosas, que es difícil en tan poco tiempo. Y además con mucha claridad. Yo, como en este caso, te quería hacer una pregunta que para mí es muy importante, porque una de las cosas que yo tenía en mente cuando te invité a participar en esto era precisamente la valoración ortopédica del miembro superior y su relación con los deportes de lanzamiento. Una pregunta muy importante para mí y que creo que para muchas personas. ¿En qué caso tú, en una valoración de miembro superior, desaconsejarías a un chico, a una chica que hiciera un deporte de lanzamiento agresivo para ese miembro superior? ¿En qué problema biomecánico, estructural tú recomendarías eso? Pues porque podrías pensar que de insistir en ese deporte antes o después va a tener problemas. En algún caso sí. Sí, hombre, eso hay que verlo de forma progresiva. Inicialmente, cualquier deportista, cualquier persona, cualquier chaval,
puede desarrollar ese tipo de deporte de balanceamiento sin ningún problema. A priori todos estamos, pero como hemos comentado, es fundamental una adecuada educación, una adecuada formación, un adecuado preparación y el tono muscular. También es muy importante una adecuada biomecánica y ejecución. Si todo eso se desarrolla, no debe haber ningún problema. Pero es verdad que, por desgracia, las lesiones deportivas están ahí. Y si no, los traumatólogos deportivos no comeríamos, ¿no? Entonces, claro, ya ahora tenemos la lesión y yo sé por dónde tú vas. Ya tenemos ahora un pinzamiento subacromial, ya tenemos una tendinopatía del manguito, tenemos una casulitis posterior, una lesión de SLAP. Tenemos un paciente operado. Ojo, no hemos hablado de eso porque el foro no venía un poco a cuento, pero ¿qué pasa con el jugador operado? Obviamente, tenemos que invitar a todos estos pacientes para el return to play que pueda ser positivo. Pero qué duda cabe que un tejido dañado estructuralmente, engrosado, que no acaba de mejorar con un tratamiento conservador, con un tratamiento quirúrgico, y el paciente sigue con dolor y sigue con limitación, obviamente nosotros como profesionales pues tendremos que invitar al paciente a aconsejar que quizás debería buscar otro tipo de deporte, que eso es lo bueno también, es que hay muchos tipos de deporte. Y obviamente un chico lanzador que tenga una rotura parcial del manguito y que siga lanzando, pues hay que decirle que está abocado a una posible rotura completa, que si sigue por ese camino se puede romper. Entonces, daremos todo lo posible, pero en el momento dado que el paciente siga con dolor y con limitación, pues habrá que invitarle a que se busque otro tipo de deporte, ¿no? Sí, pero yo me refiero que si eso está claro. Pero en una valoración ortopédica, por ejemplo, una inestabilidad multidireccional importante del hombro, o un codo valgo, un codo varo importante, o un codo en recurvatum, ¿qué problema, en esos casos de alteración biomecánica importante, qué harías tú? Yo claramente tratarlo, es decir, por eso lo he dicho, que es que hay pacientes que quieren hacer eso, tienen lesiones estructurales, en este caso una multidireccional, hay que operarlos. Yo he operado muchísimas multidireccionales, se hace una aplicatura capsular o capsulolabral y se reinterviene, se cierra un poquito esa bolsita, se reduce y se estabiliza la articulación y el paciente puede volver a jugar. Tengo muchísimos, sobre todo jugadores de balonmano, y se reincorporan. El codo valgo inestable, igualmente, si vemos que ya hay cambios estructurales, osteofitos y lesión de ligamento, se opera, se limpian los osteofitos, se hace una ligamentoplastia, la técnica de tomillón, y vuelven. O sea que yo ya es que me he aventurado a que ese paciente lo hemos operado, lo hemos intervenido, ¿eh? Y pueden volver sin ningún problema, en teoría, si la práctica técnica está bien hecha. Ahora, yo me aventuro a la tercera etapa. Si ese paciente operado y tratado y vemos que no acaba de ir bien, pues probablemente ya finalmente habrá que invitarle a que se busque otro tipo de actividad deportiva, ¿no? Eso también pasa con la edad, ¿no? Toda la gente de nuestra edad que ya, pues el tema de correr, ya tiene lesiones artrósicas en las mismas inferiores, pues hay que decir, mira, tenemos la bicicleta, que es un deporte de no impacto, y puedes desarrollarlo perfectamente. Entonces, siempre es importante educar al paciente que hay otras actividades deportivas, si no, ¿no? Pero yo, esas lesiones que dice, las trataría, las operaría en muchos casos, otras podemos ser terapias biológicas o preparación física, educación física, y continuar hasta que el paciente diga, oye, ¿puedo seguir o no puedo seguir? Correcto. Bueno, Antonio, mira a ver si hay alguna pregunta más y si no, pues como el doctor Bernal tiene cosas que hacer, pues vamos a poner el vídeo para ver la valoración. Sí, no tenemos ninguna pregunta. Espero que os guste. Curiosamente Perfecto. es un de exploración yo soy profesor de las ciencias del deporte. Hicimos un taller a estos alumnos y les gustó mucho, lo hemos editado, ha quedado en 10 minutitos. Hacemos un recorrido por toda la exploración del hombro, del codo, articular y luego a nivel muscular, a nivel neurovascular. Así que espero que os guste. Ha sido un placer, gracias por la invitación y podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Muchas gracias. Soy el doctor Bernal Domínguez de Sport Medical Center en Sevilla y os invito a este taller práctico de exploración física del aparato locomotor, centrándonos especialmente en la articulación del hombro y del codo. Comenzamos. Vamos a hablar de anatomía y de exploración articular. Inspección, palpación, movilización. Luego ya vemos algunos signos
específicos de cada patología. ¿Escuchan? Inspección. Tenemos que ver si hay alguna deformidad, las 4 características de la inflamación: rubor, tumor, dolor y calor. Tenemos que ser capaces de ver si hay una articulación que está inflamada, enrojecida, y ya se la toca si está caliente. Los relieves óseos. Es bueno entender que hay zonas anatómicas donde los relieves óseos se ven muy bien. Cuando estos se pierden, por una hinchazón, un edema, señal de que haya habido una patología, que ya sabéis que puede ser patología traumática o patología inflamatoria. Fundamentalmente vemos patología traumática, que puede ser aguda o subaguda o crónica. Ver que no tiene ninguna herida, ningún hematoma, ningún edema, que no tiene ningún enrojecimiento. Mi teoría es que el lesionado te dice el 90% de las veces el diagnóstico. ¿Queréis escucharlo? Ya sabéis lo que dice Gregorio Marañón. Para saber lo que un paciente tiene, solo hace falta una silla y tiempo. Una vez que hemos inspeccionado, vamos a palpar. Oye, ¿a ti te duele algo? ¿A ti te duele? Pues mira, doctora, a mí me duele aquí detrás. Ah, aquí detrás. Pues eso es muy importante. Ya el paciente nos está refiriendo un poquito a la zona anatómica. Y ahora tenemos que pensar qué hay aquí detrás. ¿Aquí está el subescapular? No, aquí no está el subescapular. Aquí está el supraespinoso tampoco. Aquí detrás del manguito estaba el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor. Inspección, palpación, siempre preguntándole dónde le duele. Y a partir de ahí vamos a empezar a movilizar la articulación. Movilizaciones hay 2 tipos, la pasiva y la activa. ¿Cuál es la pasiva? La que me asiste. La que yo le asisto, muy bien. ¿Y cuál es la activa? Yo la que hago. Yo siempre empiezo por la segunda, por la activa. A ver un poquito cómo vamos. Así, mal vamos. No la vas a coger de entrada a hacerle, porque es que hay veces que hacemos daño. Y hay un principio hipocrático, los médicos juramos en sexto de medicina un juramento, y dice primum non nocere, primero no hacer daño. Dices tú qué interesante, ¿eh? Moviliza el hombro. Bien. ¿Qué movimiento es este? Flexión. Flexión. ¿Vale? Bien. Ahora, extensión. Hacia atrás. Bien. Fijaros qué buena extensión tiene David. ¿Cuál es la articulación más móvil del organismo? El hombro. ¿Entendéis por qué? Tiene 180 grados de flexión y 90 grados de extensión. Luego hay otro movimiento que es la abducción, ABD hacia afuera y aducción hacia adentro. Y el hombro además también tiene la rotación externa, 90 grados, y rotación interna. Normalmente fijamos la escápula, pero como bien sabéis, la articulación del hombro tiene 4 articulaciones realmente. Acromioclavicular, la glenohumeral, también tiene la escápula, con la costoescapular. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay pacientes que, teniendo un problema en la glenohumeral, está limitada, pero si mueve la escapulotorácica, nos engaña. No, doctor, yo sí muevo, no, es que estás moviendo la escapulotorácica. Entonces, el hombro en este caso, fijamos la escápula para ver realmente la movilidad que tiene la articulación del hombro. ¿Vale? Entonces, tenemos, como en toda articulación, flexión, extensión, abducción, ABD, para afuera, ADD, adentro. Y en el codo, 0 grados de flexión, y ahí tiene pues 170 grados de flexión. Pero tenemos que entender que el codo, ¿para qué está diseñado el codo? Entonces, hay articulaciones que teniendo un rango articular establecido, pueden permitirse el lujo de perder algo de movilidad sin que tenga una repercusión funcional importante. El codo es un ejemplo típico. Los codos son una articulación que deja muchas secuelas cuando hay una fractura. Si queda a lo mejor en un flexo de 10, de 15, hasta de 30 grados, te permite hacer una vida normal. Pero sin embargo, el codo no podemos perder flexión. Si un codo queda a 90 grados, tenemos un problema, porque el paciente chico no llega a la muñeca, igualmente, flexión de muñeca, extensión de muñeca, los dedos igual, ¿vale? Entonces siempre es bueno ver la movilidad pasiva y activa.
Cuando vemos que el paciente no tiene una movilidad ni pasiva ni activa, puede ocurrir varias cosas. Primero, problema neurológico. No le llega la corriente a los músculos y por tanto tenemos que analizar qué está pasando utilizando. Segundo, problema muscular. Ese músculo está atrofiado, está débil, no es suficiente, una paresia y no manda la fuerza para mover esa articulación. Tercero, un problema capsular. La cápsula de esa articulación, muy típico de los hombros y de los tobillos, está tan inflamada, tan engrosada, que no permite que haya una movilidad ni pasiva ni activa. Cuarto, problema óseo o cartilaginoso. Imaginaros una artrosis o una fractura que origina una artrosis secundaria postraumática. Hay un toque óseo ahí que se llama que impide la movilidad. Entonces, cada vez que veamos una articulación que no se mueve, siempre hay que pensar en todos los tejidos musculoesqueléticos y pensar que puede ser muscular, puede ser tendinoso, se un tendón. Se habla del hombro paralítico cuando una articulación se sublusa, por ejemplo, otra cosa que puede impedir una movilidad. Si el hombro se sublusa, no gustó, se llama hombro paralítico, no puede moverlo. Si un tendón está roto, no puede moverlo. Entonces siempre, cuando hay falta de movilidad, hay que pensar en esos 6 factores. Tenemos ya la movilidad. La fuerza está catalogada en 5 grados, del 1 al 5. Hablamos de 1 sobre 5, 2 sobre 5, 4 sobre 5, 5 sobre 5. La fuerza sobre 5, 5 sobre 5 es la fuerza que tenemos todos para una articulación. A partir de ahí vemos cómo el paciente es capaz de subirlo parcialmente con ayuda, o hay casos ya que no puede luchar ni con la gravedad. Sube, este no puede subir ya. Vamos a dar una fuerza 1 sobre 5. Pues luego ya la ausencia, ¿no? Luego después también tenemos que ver la sensibilidad. La sensibilidad también nos orienta mucho a la ausencia o a la alteración de sensibilidad de alguna patología de qué tipo. Nervioso. Siempre que haya una alteración de la sensibilidad, no me siento bien esta parte. Tengo hormiguillas por las manos. Pinzamiento nervioso. Algún tipo, ya veremos por qué, pero ya se orienta por ahí. Sensibilidad, se toca. ¿Sientes bien aquí? Mira, aquí sí, aquí no. Sabes que el organismo está dividido por metámeras. Las metámeras van a condicionar topográficamente, ¿no habéis visto estos esquemas de un humano con muchas líneas? Son metámeras. El sistema nervioso central y periférico va inervando una serie de zonas topográficas que al clínico nos van a orientar para saber qué área, qué soma está afectado a nivel cervical, a nivel lumbar o sacro. Entonces, esta zona, por ejemplo, pues es típica del radial. El quinto dedo y la mitad del cuarto, ¿qué nervio es? Cubital. La flexión y la palma de la mano, nervio medial. Aquí hay ramitas cutáneos superficiales, ¿vale? También afectan a la sensibilidad. Aquí hay un área muy caprichosa, que es así de pequeñita, son 4 centímetros cuadrados. Y me dice, doctor, es que no me siento solamente esto. Curioso, ¿verdad? Mira qué caprichoso, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos que el nervio axilar está dañado. Doctor, tengo una zona de dolor aquí, que se me irradia, lo dibujan perfectamente, como si fuera el parche de un pantalón. Aquí, es curioso. Bueno, pues aquí hay un nervio que pasa en el cántaro superior, que es el nervio temporal, que lleva esa sensibilidad tan especial. Y ya, por supuesto, la fascia ciática, que te da un dolor en toda la parte posterior de la pierna y que se te llega a dormir o la planta o el dorso, que yo lo conozco en pie. Eso nos orienta a qué nivel está la protusión discal y el pinzamiento nervioso. Espero os haya sido de vuestro agrado estos 10 minutos donde hemos hecho un recorrido muy básico por un taller de exploración, pero con puntos muy importantes. Y os invito a aquellos que queráis ampliar información a este curso presencial que tendrá lugar en Sevilla en febrero de 2022, Ortobio MSK. Gracias a todo el equipo que trabaja diariamente conmigo y os espero en la próxima edición.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Bernaldez, por el trabajo que ha hecho y por no solo la presentación del tema, sino también por el taller práctico clínico de valoración del miembro superior. En este caso, pues agradecer el trabajo que nos ha presentado y pues agradecer a todos la asistencia a esta reunión y recordar que pues el próximo 23 de noviembre, dentro de 2 semanas, tendremos el siguiente seminario que será sobre protocolos de técnicas saludables en la sala de fitness. En este caso se valorará la sentadilla como elemento técnico y estará a cargo del doctor don Javier Orquín Castrillón, que es doctor en Ciencias del Deporte y responsable del UCAN Sport Center de Murcia y además pues profesor de Ciencias del Deporte de nuestra universidad. Después de recordar este próximo seminario, pues agradecer a todos la presencia y nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.